Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Como ya saben, hace pocos días finalizó el Tata Steel 2023, uno de los torneos más fuertes del año, pero en realidad hubo dos eventos. Estuvo el torneo Masters, en donde jugaron algunos de los mejores de la élite mundial encabezados por Magnus Carlsen. Recuerden que al final el campeón del evento fue Anish Giri, el gran maestro local, pero también estuvo el torneo Challengers, un torneo muy interesante cuyo incentivo principal es que el campeón puede jugar el próximo año el torneo Masters. Así que pues un gran incentivo para todos esos jugadores que estaban allí luchando. Varios gran maestros de más de 2.600 puntos. También estaba el joven Mishra Ravimanyu, que es el gran maestro más joven de la historia. Y también la jovencita Elin Roberts, una sensación allá en Holanda porque es una jugadora muy fuerte. Sin embargo, a continuación les vengo a traer la partida que definió al jugador que el próximo año va a ir a jugar con los Masters. Esto sucedió entre el gran maestro ruso Alexander Donchenko, que tuvo que enfrentarse con el fuerte gran maestro Velimir Ivic. Así que prepárense para ver cuál de estos jugadores jugará el próximo año el torneo Masters. Con las piezas blancas, el gran maestro Alexander Donchenko iniciaba la partida con la jugada de 4, mientras que con las negras, su rival, el gran maestro Velimir Ivic, respondía con la jugada de 5. C4, C6, una defensa eslava, caballo F3, caballo F6, C por D5, C por D5, caballo C3, caballo C6, alfil F4, alfil F5, E3 y E6. Fíjense que aquí básicamente se está jugando un espejito, es decir, ambos jugadores han hecho exactamente los mismos movimientos. Aquí en este momento, sin embargo, las blancas juegan dama B3, jugada muy interesante que obviamente intenta aprovechar que las negras sacaron su alfil blanco de la cadena de peones. Recuerden que esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, sí, el alfil logra liberarse, no queda tan atrapado, pero por el lado de la desventaja, el flanco de dama queda un poco débil. Normalmente este alfil sirve como defensor. Aquí ya se amenaza el peón de B7. Las negras juegan alfil B4 rompiendo la simetría, aunque también era posible igual dama B6. Tras dama por B6 y A por B6, las negras quedan con par de peones doblados y aislados. Sin embargo, pues tienen la compensación de que la columna se abre y ellos son los dueños. Además, en cualquier momento va a venir la jugada B5 y B4. Pero bueno, aquí las negras deciden jugar alfil B4, Donchenko juega alfil B5, enroque, alfil por C6, alfil por C3, dama por C3 y torre C8, aprovechando que el alfil de momento está clavado. Las negras no se apresuran a recuperar la pieza. Caballo E5 de las blancas, caballo G4, caballo por G4, alfil por G4, dama B4 y ahora torre por C6. Aquí las negras deciden sacrificar un peón y es que, por ejemplo, ya la jugada B por C6 dejaría al peón retrasado y las blancas pues tienen un plan muy sencillo. Van a jugar torre C1, apoderarse de la casilla C5 y a evitar que el peón avance. Por eso, torre por C6, dama por B7 de Donchenko, que no duda en capturar el peón, dama C8 de las negras, dama por C8 y torre F por C8. Tras esta secuencia de jugadas, como les digo, las blancas tienen un peón de ventaja. Sin embargo, pues las negras tienen la columna en compensación, lo que no creo que sea suficiente, porque como dicen por ahí, pues un peón es un peón. Aquí también pues existe la posibilidad de un final de alfiles de diferente color, pero esto para nada asegura las tablas, porque recuerden que hay todavía muchas piezas, en este caso dos torres. No quiere decir que porque hayan alfiles de diferente color la partida va a ser tabla, para nada. Enroque aquí de Donchenko, F6 de las piezas negras, H4 evitando G5, abriéndole también una ventanita al rey por si acaso. Alfil E2 aquí de Ivic, torre Fe1 de Donchenko y torre C2. Era un poco mejor quizá en esta posición alfil D3, con la idea de si torre A D1, entonces alfil G6 y el alfil domina muy bien esta diagonal para no dejar que las torres blancas se activen. Ahora tras torre C2, B3 por parte de las blancas, torre 8 C6, alfil B8 atacando el peón y torre A6. Esta jugada pues tiene el propósito de defender el peón y atacar el punto A2. Sin embargo, aquí era mejor A5 intentando buscar el ataque de la minoría allí.
Pero tras torre A6, A4 por parte de las blancas, torre B6, alfil por A7 y torre por B3. Tras esta secuencia, pues a las blancas les queda un peón libre que puede ser muy peligroso. Quizá el plan de las negras era tratar de meter sus dos torres en séptima, sin embargo, no creo que sean tan fuertes como el peón. A5 aquí por parte de Donchenko y alfil C4. Aquí nuevamente era mejor H5 para intentar evitar los temas allí en la octava fila. Tras torre a B1, las blancas están algo mejor, pero pues las negras aún tienen compensación por las torres en séptima. Ahora tras alfil C4, alfil C5 aquí de las blancas y torre B2. Parece que las torres negras son sumamente fuertes. Sin embargo, no todo es lo que parece. Aquí era mejor jugada alfil A6 bloqueando inmediatamente al peón blanco. Tras torre B2, las blancas jugaron torre EB1 y ahora fíjense que las torres no pueden mantenerse en la séptima fila. Las negras deben jugar alfil A6 y es que si por ejemplo torre por F2, vendría torre por B2 y tras torre por B2 viene A6 y ahora sí el peón va a coronar. Por eso alfil A6 aquí de las negras, alfil A3 de Donchenko, torre por B1, torre por B1, torre A2, torre B8 jaque, rey F7, torre A8, torre por A3 y torre A7. Un jaquecito allí importante para desubicar al rey y alejarlo de la defensa del peón N6. Las negras juegan rey G6 y ahora sí torre por alfil. Este final debería ser ganado por la blanca. Sin embargo, es bastante difícil y hay que ser muy exacto. Las negras tienen buenas posibilidades de lograr el empate. Aquí, las negras juegan rey F5 defendiendo el peón, torre A7 por parte de Donchenko, rey G6 defendiendo ahora el peón de G7 y A6. En estos finales no conviene mucho avanzar el peón demasiado, ya que después se pierde movilidad de la torre blanca. Quizá lo correcto aquí era torre E7 atacando el peón débil de E6. Por ejemplo, tras torre por A5 vendría torre por E6 y ahora el peón de D está bastante débil. Y si en lugar de torre por A5 se juega E5, pues las blancas pueden jugar peón por peón, torre por A5, E por F6 y tras G por F, torre de 7 igual el peón está bastante débil y las blancas tienen buenas posibilidades ya que pues son tres debilidades de las negras. Ahora tras A6 que jugaron las blancas, E5 por parte de las piezas negras y torre A8. Nuevamente era mejor quizá D por E5 y tras F por E, rey F1. Pero bueno, tras torre A8, E por D4, E por D4, rey F5, A7, el peón avanzado demasiado, ahora sí es verdad que las negras tienen chances de tablas, y rey G4. En esta posición, las blancas tienen alguna posibilidad, sin embargo la torre carece de movilidad, así que Donchenko juega torre H8, la que en teoría no es la mejor jugada, quizá era incluso mejor rey F1. Tras rey por H4 y rey E1, el rey va a intentar acercarse, atacar la torre y atacar el peón central. Recuerden que también la torre negra pues está sujeta al peón de las blancas. Si se retira demasiado, la torre se quita y van a coronar. Pero tras torre H8, torre por A7 de las negras y torre por H7. Nuevamente, en teoría este final está un poco mejor para las blancas por el peón de D5. Sin embargo, ahora es un poco diferente porque el peón blanco de D4 también está débil y las negras lo pueden aprovechar. Aquí Ibik juega rey F5, H5 por parte de Donchenko y ahora torre A1. Una jugada perdedora completamente. Ojo, recuerden que los finales de torres son sumamente importantes los jaques que se den. Como vimos anteriormente, las blancas antes de comerse el alfil de las negras dieron un jaque previo para retirar el rey, capturar al alfil y tocar al peón de 6. Ese es un buen jaque porque está ganando tiempos. Sin embargo, el jaque en A1 es un grave error porque ayuda a las blancas a que su rey se vaya más cerca de las acciones. Aquí lo correcto era rey G5 manteniendo el control del peón blanco. Por ejemplo, tras rey H2 le toca jugar a las negras. Torre A4 atacando el peón débil y si torre por G7, rey por H5 y este final debe ser tablas porque el peón de D4 no puede ser defendido. En cambio, tras torre A1, las blancas juegan rey H2 y ahora tras G6, fíjense que aquí ya torre A4 no funciona porque viene torre por G7
Y si torre por D4, G4 jaque, una jugada intermedia durísima. Las negras solo pueden jugar rey E5. Fíjense que si torre por, pues se cambian las torres y el rey está fuera del cuadrado. Y si rey E5, entonces H6 y igual el peón va a coronar. Por eso aquí las negras intentan G6, G4 por parte de Donchenko. Nuevamente una jugada muy buena aquí intermedia. Quizá esta fue la que se le pasó al jugador Ibik. Y rey G5. Fíjense que si rey por G4 viene H por G6 y ya el peón debe ganar. Sin embargo, da un poco más de pelea esta continuación. Tras rey G5, torre G7 se amenaza el peón de G6, rey por G4 y H6. Esta es la clave. El peón ahora sí avanza sin oposición. Torre A8 única, torre por G6 jaque, rey F5, torre G7, torre H8, H7 y rey E4. El rey no se puede acercar a la torre y al peón y ahora es cuestión de que el rey blanco se active. Rey G3, rey por D4, rey F4, rey D3, torre E7, D4, rey F5 y rey C2. Aunque el peón negro está muy adelantado, de nada vale porque la torre en cualquier final se va a sacrificar. Rey por F6, D3, rey G7, D2, torre C7 jaque y aquí las negras deciden abandonar porque se dan cuenta de que están totalmente perdidas. Fíjense que si por ejemplo las negras juegan rey B3, vendría torre D7 y a rey C2, rey por H8 y tras la coronación viene torre por dama y la partida se acaba porque los peones blancos van a coronar. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Con este resultado, el gran maestro ruso Alexander Donchenko se gana el cupo para poder jugar el próximo año el torneo Masters en Week and See. Es decir, pues va a poder codearse allí con jugadores de la talla quizá de Carlsen, el próximo campeón del mundo que no sabemos quién será. Recuerden que saldrá del duelo entre Ding Liren e Ian Nepomniachtchi y otros grandísimos jugadores de la élite mundial. Qué gran premio para este jugador que, bueno, forzó el final hasta que lo ganó. Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque les comento que voy a empezar una nueva serie relacionada con los conceptos más importantes y básicos en el ajedrez, como el que acaban de ver en este final de torres de los jaques buenos y los jaques malos y otras cosas por el estilo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.